Esto es La Buena Educación. Hola, hola, muy buenos días. Comenzamos su programa La Buena Educación. Amigos y amigas, ¿ustedes creen que la ciencia es solo para científicos, para esas personitas con mandiles blancos? ¿Sabían que al hervir el agua ya están haciendo ciencia y que la tecnología se encuentra en aparatos simples y no necesariamente en tu tablet, en tu iPhone, en tu celular o en la computadora? El tema de hoy aquí en La Buena Educación es Pequeño Científico. ¿Qué aprende tu hijo o tu hija en la escuela sobre ciencia? Los saluda Liz Quiroz y estoy acompañada por Miki Janet Niño Correa, especialista del área de ciencia del Ministerio de Educación. Miki, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos a todos, muy buenos días. Listas para conversar sobre la ciencia, ¿no? Ahora nos vas a contar de qué estamos conversando y si efectivamente pues estamos hablando de esas personitas de mandil blanco o qué es la ciencia y además la tecnología. Cuéntenos ustedes, amigos y amigas oyentes, ¿cómo ayudan a sus hijos, a sus hijas a aprender ciencia? Nos pueden llamar a las líneas telefónicas 222-0575, 222-0580 y 222-0711. Para ustedes que están en el interior del país tenemos una línea gratuita. Es la 0824-82, repito, 0824-82. Queremos que nos cuenten cómo ayudan a sus hijos, a sus hijas a aprender ciencia. Estamos esperando sus llamadas telefónicas y mientras tanto el equipo de producción tiene un caso. Conversó con Ariana Anto, estudiante del 6º grado del Colegio Virgen María de Rosario de Independencia. Ella nos va a contar cómo aprende la ciencia en su colegio. Escuchemos. Yo estoy en 6º grado. A mí en ciencia de ambiente me enseñan todo lo que son las plantas, lo que son los animales, del ciclo del agua, cómo se va reproduciendo las plantas, cómo nace, reproducen los humanos, los animales. Con la profesora nos enseña a mantener limpio nuestro planeta y tenerlo más seguro y más limpio, porque es importante para los seres vivos, para nosotros, mantenerlo limpio, no estar arrojando basura en los ríos y quemando basura en cualquier lado. Y desde que mi profesora me enseñó ahí empecé a reflexionar y cuidar más. Bien, eso es lo que nos comentaba esta niña, ¿no? Efectivamente, cómo aprendía la ciencia, nos hablaba de las plantas, del ciclo del agua y de la vida. ¿Está bien lo que están haciendo? ¿Qué nos podrías comentar, Miki? Sí, estudiar la ciencia es mucho más allá de lo que nuestra compañerita nos ha mencionado. Pero es muy importante rescatar dos aspectos que ella ha mencionado. Uh-huh. Las acciones que realiza ella como niña para evitar la contaminación y cómo reflexiona. La profesora les hace reflexionar. Justamente porque es importante que se estudie la ciencia. Porque justamente lo que vamos a lograr en los estudiantes es desarrollar aquellas capacidades uh-huh. que les ayuden a tomar decisiones de sus acciones en su vida cotidiana. Por ejemplo, el no botar basura, claro, que es una acción. Cómo utilizar adecuadamente el agua, cómo utilizar adecuadamente la luz. Entonces, esos aspectos que parecen no tan significantes son importantes porque vienen de un proceso de construcción del niño. ¿Y por qué es importante entonces, Miki, que nuestros hijos, nuestras hijas aprendan ciencia? ¿En qué nos ayuda para la vida? Porque justamente vamos a desarrollar aquellas capacidades en el niño que comienzan desde pequeños hasta cómo llegan a adultos. Por ejemplo, un niño. Todo niño es innato en preguntar y en curiosidad. Entonces, él dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Uh-huh. Entonces, una pregunta puede ser, ¿por qué tengo que lavarme las manos? ¿Por qué mi corazón late mucho cuando corro? ¿Por qué se derrite mi helado? ¿Por qué el oso polar es blanco? ¿No? Entonces pueden haber muchas preguntas, inquietudes del niño y nosotros tenemos que hacer el proceso de que él se responda y se explique a la vez. Entonces, cuando yo logro esto en el niño, lo que va a formar es desarrollar capacidades de la ciencia para poder entenderla y para poder aplicarla. Bien, estamos conversando sobre la ciencia, estamos conversando sobre qué hacer, realmente qué es la ciencia, es algo difícil.
Cuéntenos cómo ayudan a sus hijos a aprender ciencia. Nos pueden llamar a las líneas telefónicas 222-0575, 222-0711, 222-0580, y para ustedes que están en el interior del país, la línea telefónica es la 0800-2482. La pregunta es, ¿cómo ayudan a sus hijos, a sus hijas a aprender ciencia? Entonces, Miki, cuando comenzamos el programa yo decía, uno habla de ciencia y piensa, wow, la ciencia es para los genios, aquellos que tienen capacidades especiales, son esas personitas que están con mandil blanco, ¿no? Y que tienen aparatos especiales. ¿Es eso? ¿Es difícil aprender ciencia? No, tú justamente has mencionado algo muy importante. Cuando a todo niño se le dice, vamos a hacer ciencia, se imaginan justamente este señor, ¿no? Todo aislado, despeinado, con su mandil, con un montón de tubos, ¿no? Haciendo artificios y magias. Y entonces dicen, y el papá también dice, van a hacer ciencia, ¿qué irán a hacer? De repente se van a dañar, de repente van a hacer cosas complicadas. Y no es así. La ciencia es algo muy interesante porque hemos dicho, y retomo la idea, de que el niño realiza ciencia cuando explora, cuando responde a sus preguntas, cuando manipula, cuando da sus propias explicaciones, cuando obtiene sus conclusiones. En todo este proceso, en todo este quehacer del niño de su vida diaria, está haciendo ciencia. Bien, entonces dejemos de lado ese mito, ¿no? Y si hablamos por etapas, por ejemplo, decías tú y hablábamos que el niño preguntón, esa curiosidad de explorar, esa digamos que podría ser un primer acercamiento de la ciencia cuando son pequeños, y en primaria y en secundaria. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de esta capacidad de los niños de observar y ser curiosos por naturaleza, es una capacidad que tiene que potenciarse en la casa y en la escuela, los padres y los docentes. Pero muchísimas veces cuando nosotros no seguimos estimulando estas dos capacidades, lo que sucede es que el niño pierde la capacidad de hacer las preguntas, porque como nunca se les han respondido o nunca obtuvo respuestas, entonces esta capacidad va disminuyendo. Pero cuando al niño se le va estimulando, la progresión de las preguntas se va haciendo un poco más compleja. Por ejemplo, un niño puede preguntarse, ¿por qué se derrite mi helado? Claro. Un adolescente podría preguntarse, mi helado se derrite por disminución por aumento de la temperatura. Porque hace calor. Entonces, un adolescente, la pregunta la va haciendo más compleja. Entonces, en la formulación de la pregunta, que es el que va a ser el motor de generar la ciencia, va haciéndose mucho más compleja en el transcurso del desarrollo del niño. Bien. Tenemos llamadas telefónicas ya a esta hora. Muy buenos días. Nos vamos hasta Piura, mira, justo hablando de calor, ¿no? Es sitio donde hace mucho calor. Y incluso Hola, estamos con Walter, ¿verdad? ¿Cómo estás, Walter? Sí. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos. A ver, ¿tú tienes niños, niñas? No, comparto yo soy un tío de 3 sobrinos, pero quiero ver cómo aplicar ciencia a niños así de 3 de 4 años. Por ejemplo, yo tengo una calculadora, le estoy enseñando la suma, resta, números, pero no, sí, y pero quería ver en qué página puedo ingresar para empezar a enseñar ciencia a los niños de 3 años, de 4 años. Perfecto, te respondemos en un momentito porque tenemos más llamadas telefónicas. Nos vamos hasta el Callao con Felicitas. Buenos días, Felicitas. Aló, señorita, buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, cuéntanos tu experiencia con la ciencia. Yo tengo una niña de 5 años. ¿Ya? El cual, así como dice la señorita, me hace preguntas, sí, pero las voy respondiendo de acuerdo a lo que más o menos yo también tengo conocimiento, y de eso formula más preguntas. O sea, como me dicen, ¿no? De acoso de preguntas. Por ejemplo, la otra vez me preguntó, ¿por qué hay luz? Me dijo así. Y yo le digo, bueno, la luz fue creada por, me averigüé, todo eso fue creada y para alumbrarnos, para ver en la noche. Y entonces me dice, ¿y por qué? Y de ahí comenzó, ¿y quién creó ese señor que creó la luz?
Y comienza a preguntarme más y más y más, y hasta que llega un momento en que no sé cómo responder, y le digo, voy a ir a internet, le digo, vamos a ir a internet a averiguar, le digo, y nos hemos ido, y se nos hace un poco difícil también el internet poder buscar, o sea, algo como para que ella me pueda entender. Y yo quiero saber, así como dijo el joven, si hay alguna página, algo donde está el porqué, ¿no?, de las cosas, por qué esto, por qué lo otro. Porque ella me pregunta la otra vez estuvimos en los sanitarios y me dice, ¿y quién creó la taza? Y yo no sabía qué decirle. Y solamente le dije, fue un hombre que lo creó. ¿Pero por qué lo creó? Porque había necesidad, le digo, de estar más cómodos. Y me dice, ¿y por qué le echamos agua? ¿Y por qué no le echamos tierra? O sea, sí, cosas Tú le así. respondes y sigue preguntando, pero qué bien, te felicitamos, felicita, y ahorita mismo te damos algunas respuestas y sugerencias también, porque muchas de las cosas las podemos encontrar en el internet, pero también existen libros bien interesantes, como estos libros, por ejemplo, de Record Guinness, hay libros de curiosidades que yo también he podido comprar a mis hijos y que me han ayudado muchísimo. Pero tú danos los consejos, Miki, a ver, ¿qué podemos hacer? Para Walter del Callao, ¿no?, que nos dice que tiene su sobrinito de 3 a 4 años y que utiliza la calculadora. Bueno, la utiliza el primo de Walter, pero no el niño. Entonces hay que dejar que el niño utilice esta calculadora, que vea que al presionar los botones genera un cambio, ¿no? Ahora, él dice, ¿cómo lo puedo ayudar a aprender ciencia? Tu sobrino de 3 o 4 años, pues tiene, como todo niño, va a generar, tocar, manipular, explorar. Y para explorar, pues en mis manos, si lo ven, tengo una lupa, ¿no? Y con esta lupa lo que ayuda es a explorar lo que hay en su entorno. Pueden ver una hormiguita que les cause la curiosidad y hacer un seguimiento y acompañarlo con ellos. Pueden estar en arena manipulando. O también hay que reforzar esas actividades diarias que hacen los niños en hábitos de aseo, como por ejemplo, se lavan la mano, utilizan un jabón sólido, pero le podemos cambiar a un jabón líquido. Entonces, preguntarle, ¿qué siente con el jabón líquido? Déjalo jugar con las burbujas. Entonces, él va a ir explorando y va teniendo nuevas sensaciones. En el caso de Felicita, te felicito, Felicita, tu hija es muy creativa, muy curiosa, y entonces déjala que te siga preguntando. Pero hay un detalle importante. Hay muchas páginas interesantes, pero entra a explorar con ella. No explores tú y le des las respuestas a ella. Ese es un buen tip. Hacerlo con ellos. Hacerlos con ellos. Entonces hay, por ejemplo, una página virtual llamada Indágalo. Indágalo, www.indágalo.com. Entonces tú ingresas a esa página, que son especialmente de ciencia para niños. Bien. Y entonces van a ver diferentes actividades, incluso experimentos virtuales que tú puedes recrear con tu niño en tu casa. Bien, muchísimas gracias entonces por las respuestas, pero tenemos más llamadas telefónicas. Nos vamos hasta Pangoa, en Junín. Miren, buenísimo, estamos recibiendo llamadas del interior del país. Estamos con Cecilia. Hola, Cecilia, buenos días, gracias por llamar. Buenos días con todos. A veces es un gusto estar con ustedes. Como usted dijo, no le estoy llamando de la selva. Gracias a Dios, acá el ambiente que tenemos es propicio para, como dijo la señorita, buscar las actitudes. Estás en un paraíso, Cecilia. A ver, cuéntanos. Claro, eso sí. Justamente, estamos con niños acá y podemos enseñarles todo lo que es medio ambiente, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, estamos yendo de frente al colegio o a mi trabajo en la tarde, porque a mi trabajo en la tarde, y sobre la basura, por ejemplo, me puede preguntar algo, ¿no? O vamos al río y ve el desagüe que está cayendo al río. Mi mamá, mira, se está ensuciando. O quiere meter, si le tengo que decir, papacito, no puedes meterte porque mira al frente, ¿no? Mira. Qué terrible, ¿no? Lamentablemente, exacto, es una realidad que acá en la selva es constante porque no tenemos tanto apoyo, digamos, conciencia a veces, ¿no? De que lo bonito que tenemos y cómo lo estamos malogrando. Y los bebés sí apreciando eso, ¿no? A veces es un contraste muy fuerte que la profesora, como ejemplo ayer vino hablándome de la capa de ozono, tantas cosas, y yo vivo, como le digo, frente al río y mi hijo tenga que ver el desagüe diario. Pero mi duda era otra, justo quería consultarle sobre la serie de ciencia y tecnología. Sí, te escuchamos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vemos en la tele, sabemos que se supone que esos concursos para que los niños investiguen, observen, que se los asesoren y lleguen al producto de su proyecto. Pero
todo se ha sintetizado en que los maestros a veces tiramos, tráiganme proyectos, lo bajan de internet. Muy bien, este es el mejor proyecto, lo hago con mis alumnos. Y los mejores, ¿quiénes lo van a exponer? Los mejores del salón. ¿Dónde está la investigación? La señorita decía, observan, nos preguntan, pero ¿de qué van a preguntar? ¿Qué han investigado? Al final se ha hecho el concurso, ¿quién gana? ¿No? Para que el concurso, para tener mejor proyecto y ganar. Y en sí la esencia, que era creo para que los niños investiguen, pregunten con sus padres, con ayuda de la maestra, ya no existe. Esa era mi duda, ¿hasta qué punto estamos haciendo mal en la escuela los padres al permitir eso? ¿O cuál es el error? Esa era mi gran incógnita. Ya años que vengo con eso, haciendo esa observación, y me gustaría que ustedes nos lo aclaren, ya que son docentes igual, ¿no? Bien, muchísimas gracias por tu consulta, Cecilia. Sí, Cecilia, es muy interesante lo que nos mencionas. Primero, desde la zona que tú estás en Pangoa, primero aprovechar lo que tenemos en nuestra biodiversidad. Los docentes tenemos que salir de nuestras aulas y salir a nuestro entorno. Sí, salir a nuestro entorno, ver qué curiosidades tiene el niño sobre un animal, sobre una planta, sobre la contaminación de su entorno. Entonces, a partir de ello, generarles o permitirles que ellos generen una pregunta y acompañarles en un proceso de indagación, ¿no? Que es es la investigación científica de que hablamos de la indagación. Entonces, el niño va a formular preguntas, se va a formular sus hipótesis, que son sus posibles respuestas, va a plantear un experimento para procesarlas, va a extraer sus conclusiones, ¿no? Y de esta manera el niño está haciendo ciencia. Y luego vamos a conversar, después de la pausa comercial, sobre la feria. Regresamos. Okay, sí. Cuando revise la libreta de notas de su hijo, resiste el impulso de buscar las notas más bajas. Al contrario, concéntrese en las mejores calificaciones y dígale que hizo un buen trabajo. Luego pregúntele qué dificultades tuvo con el curso en el que obtuvo baja nota y converse con su maestro o maestra para que juntos puedan ayudar a su niño a mejorar sus aprendizajes.